Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces con la lectura de la palabra de hoy en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 23 al 33. Lo voy a leer para usted en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirva sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Porque, ¿qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo de lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. La gente, cuando habla sobre este tema, sobre este pasaje específicamente, hay una frase que está muy grabada en la mente de nosotros, y sé que los cristianos la repiten a menudo. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y sin embargo, analizar este pasaje desde el punto de vista del mensaje que el apóstol Pablo quiere darnos es muy hermoso, porque cuando uno lo lee, cuando uno toma la Biblia y lo lee, se encuentra de manera casi que inmediata o inevitable que tenemos que pensar en la iglesia actual, en la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Y vemos la manera de cómo está conformada, y dicho sea de paso, la cantidad de cosas que dentro de la iglesia pueden servir para utilizarlas para provecho de la obra que el Señor nos ha encomendado. Nadie tiene la menor duda de que el Señor nos ha encomendado a nosotros en este tiempo una obra maravillosa con respecto a la iglesia de Cristo. Somos parte de la iglesia de Cristo y cada uno de nosotros ocupa un lugar especial y ocupa una función especial. Hay cosas que tenemos que hacer dentro de la iglesia, pero este pasaje nos habla específicamente sobre lo que no se debe hacer para no perjudicar a los demás y para no perjudicar la obra de Dios. A veces andamos por ahí creyendo que el Señor nos da licencia para todo y que el Señor nos permite hacer de todo. Bueno, sí, en principio sí. Recordemos que no tenemos ninguna restricción con respecto a dónde está el límite de nuestras actuaciones. Debería ser única y exclusivamente la palabra de Dios, si realmente nos sujetamos a ella. Recordemos que hay un principio básico que debemos cumplir por encima de todos como cristianos, y es la sujeción y la obediencia a la palabra de Dios. Hace ya bastante tiempo, en el año 1455, específicamente el 23 de febrero del año 1455, un hombre se dio a la tarea de imprimir la palabra de Dios, de imprimir la Biblia. Y ese hombre se llamó Johannes Gutenberg. Y Johannes Gutenberg se tomó la tarea de pasar la Biblia, de producirla a través del sistema rudimentario que tenía la imprenta en ese tiempo, que eran tipos que se iban imprimiendo en unos moldes para luego
pasarlos por unas planchas. Era un proceso tedioso y difícil, pero este hombre hace ya más de 500 años nos da la posibilidad de contar con este valioso libro que se llama la Biblia. A veces uno ni siquiera tiene una idea de cuántas lágrimas, cuánta sangre costó llegar precisamente hasta el momento en que Gutenberg hace la primera impresión de la Biblia, y posteriormente a eso también, porque cuando la gente comenzó a leer la palabra de Dios, los comenzaron a perseguir y los comenzaron a matar, y algunos fueron quemados en la hoguera precisamente por leer la palabra de Dios. Hoy podemos, cuando emprendemos una acción basados en lo que nos enseña la palabra de Dios, podemos tener la posibilidad de someternos cada día a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que dice la palabra, como un ejemplo de obediencia y como una práctica de obediencia. Pero es importantísimo saber que la iglesia tiene un amplio recorrido, un recorrido que ya va a más de los 2000 años de existencia, porque recordemos que la iglesia inicia precisamente cuando Jesús regresa al cielo, cuando Jesús después de resucitar regresa al cielo, y es ahí donde se comienza a reunir la iglesia. Y después de eso ha sido un proceso de más de 2000 años de existencia. Pasaron 500 años sin textos hasta que se llegó a la impresión por primera vez de la Biblia. Por eso es que cuando revisamos nuestros actos, muchas veces se nos olvida, o a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho durante el día? O cuando tenemos algún tipo de acción y de pronto nos damos cuenta que tal vez actuamos mal, o que tal vez no lo manejamos de la mejor manera, pensamos en cómo regular esos actos o cómo revisarlos. Pero la mayoría de las veces no los pasamos por ese tamiz tan importante que es la palabra de Dios. O sea, debería ser el colador en el cual nosotros pasamos todas nuestras acciones para ver si realmente estamos sintonizados con el Señor. Otras veces, cuando ya no obedecemos a lo que la palabra dice, somos objeto de chisme, de burla o de envidia, y ahí seguimos, ¿verdad?, dando tumbos, porque nuestra vida no está bien encaminada. Lo cierto del caso es que aun cuando no lo queramos, siempre estamos siendo examinados de manera constante por la palabra de Dios y por la demás gente que está a nuestro alrededor. Y podemos también de esta manera hacer una larga lista de situaciones que suceden a nuestro alrededor todos los días, algunas de ellas a causa o por culpa nuestra, y otras a consecuencia de actos ajenos. Pero lo bueno, lo oportuno, lo necesario en un momento como estos es que tenemos que entender que nuestra forma de ser, todo lo que usted haga, como usted hable, como usted se vista, como usted camine, como usted responda a la gente cuando le pregunta, o simple y sencillamente las opiniones que usted dé delante de las personas, siempre va a estar sujeta a ese examen de la gente que nos rodea. Y cuando a uno le corresponde, como en un tiempo como este, venir y sentarse durante la semana a escribir un sermón, que les cuento, no es algo que uno se siente y lo hace en un ratito, es un proceso de toda la semana usted pasa, en mi caso yo paso meditando en el sermón, en lo que voy a decir, en el mensaje o en la enseñanza, como quiera que se le llame, y uno se siente a enseñar, a escribirlo, y en estos tiempos ese ejercicio de escribir un sermón para luego predicarlo es asumir también una responsabilidad muy grande, sobre todo porque ya los interlocutores, la gente que lo escucha a uno, está cansada de que lo sermoneen, está cansada de oír regañadas. La mayoría de las veces sucede, y esto es lo que la gente examina. Por eso les digo, estamos sujetos al examen todo el tiempo, estamos siendo examinados, la gente nos examina y la gente examina los actos de las demás personas. Cuando esa persona que nos sermonea llega y nos hace sentarnos en la silla de los acusados, y resulta que quien está al frente toma, él o ella o ellos, los que estén al frente de nosotros tratando de dirigirnos, se sientan en la silla del juez y nos comienzan a señalar con el dedo, la cosa no funciona. No funciona porque no estamos en tiempos de practicar el sermón acusatorio, donde se le dice a la gente, es que usted hace esto, usted hace lo otro, usted tiene que
moverse en esta dirección. Recuerde que estamos en el tiempo de la gracia, donde se trabaja, se vive, se actúa por amor. Y el amor precisamente fue lo que hizo que Cristo Jesús viniera a nosotros a salvarnos. Así que escribo un sermón y procuro hacerlo desde el lado más espectador posible. O sea, muy afuera donde está la parte acusatoria, casi siempre sentado en la gradería de sol, como diríamos en términos futbolísticos, ¿verdad? Que es lo más bonito, ir al estadio y sentarse en la gradería de sol, aunque es peligroso, ¿verdad, Eugenio? Pero es vaciloncísimo. Cuando usted se sienta en la gradería de sol y todo el mundo opina, todo el mundo, y a nadie critican y a nadie juzgan. Precisamente eso es lo que debe hacer uno cuando tomamos la postura dentro de la gracia, porque recordemos que la gracia nos hace libres, pero la gracia no nos permite de ninguna manera andar señalando a nadie ni andar criticando a nadie. Así que al leer las cartas de Pablo, uno tiene que imaginarse también el gran esfuerzo que Pablo realizó para dirigirse a una población que apenas estaba conociendo a Cristo. Y en ese sentido es que uno se siente privilegiado. Yo en este tiempo puedo decir, bueno, seguro si me hubiese correspondido predicar en los tiempos de Pablo, tal vez no lo hubiera logrado. ¿Por qué? Porque eran momentos totalmente diferentes. Él tuvo que hacer un gran esfuerzo para dirigirse a una población que apenas estaba empezando a conocer a Cristo y que también no tenían ni siquiera en mayor o menor cantidad información escrita que los pudiera respaldar. O sea, no podían ir a la librería a decir, bueno, ayer el pastor predicó y me llevé una hojita y apunté la cita, no tengo la Biblia, voy a ir a la librería y me voy a comprar una Biblia para ver si lo que el pastor dijo era cierto. O bien, desde mi teléfono celular abro una aplicación de la Biblia y comienzo a revisar las citas a ver si realmente son ciertas. No, esa gente no tenía más información que los rollos que se escribían, donde se transcribían pedazos de las escrituras, partes, porciones, capítulos, incluso libros enteros, se hacían en rollos de papiro que tenían que conservar guardados la mayoría de las veces dentro de unas vasijas de barro, o también escritos en cueros que eran pulidos para poder escribir encima de ellos. Entonces esa era toda la información que tenía la gente, y se transcribían porciones del Antiguo Testamento. Las cartas de Pablo apenas estaban comenzando a hacerse llegar a las iglesias, y como eran de gran éxito, eran de mucha aceptación, entonces también las reproducían, pero la única manera de reproducirlas eran precisamente a partir de escritores que tomaban y copiaban textualmente. O sea, recordemos que, como les dije, la famosa imprenta de Gutenberg va a surgir 15 siglos más adelante del inicio de la iglesia primitiva. O sea, pasó mucho tiempo para que existiera realmente un texto escrito ya de manera compilado, como podemos verlo nosotros en la Biblia. Así que lo que Pablo predicaba era muy difícil de entender. Era difícil para ellos, para los que lo escuchaban por primera vez. Esta palabra era totalmente nueva, entender el tema de la salvación, que la salvación llega a la gente de manera gratuita. Para ellos era algo totalmente inentendible, porque la mayoría de los que escuchaban eran los que habían practicado esa religión judía que hablaba o que obligaba al cumplimiento de ciertas obras, de ciertos rituales, y muy puntualmente de muchas reglas, de muchas leyes que había que cumplir a la letra. En el momento que usted fallara con una de ellas, a partir de ese momento estaba descalificado. Así que dentro de ese grupo estaban los que conocían un poco la parte del judaísmo, pero también estaban los que se movían dentro de la población de los incrédulos, los que no creían de ninguna manera que existiera Dios, y los que escuchaban otras doctrinas, como por ejemplo los gnósticos, que eran muy populares en esa época. Y estaban también los politeístas, que eran los que creían en muchos dioses, como por ejemplo los ciudadanos griegos. Así que imagínense ustedes cómo era la situación de predicar la palabra en los tiempos de Pablo. Todo esto sucedía, hermanos, básicamente en Asia y una gran parte de Europa, donde la gente ya tenía su vida espiritual estructurada
la mayoría de las veces alrededor de la religión judía, pero de pronto surge este personaje, este hombre maravilloso que se llamó Saulo, Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo o el apóstol Pablo, que era de un origen oscuro para los que comenzaban a profesar esa fe. Era otro de los inconvenientes que surgían. ¿Por qué? Porque Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Pablo tenía cartas tenía órdenes judiciales, podríamos decir en este tiempo, para ir y capturar, tomar presos y meter a la cárcel a los que se decían cristianos. Este hombre que antes había hecho esto, de pronto sale diciendo que la salvación viene a través de un hombre, un carpintero judío. Entonces, imagínense ustedes qué manera de locura comienza a hablar este hombre para la gente que no entendía. Y además decía que la salvación era gratuita, como lo escribe él en el libro de Romanos capítulo 3, verso 20. Pablo le escribe a los romanos y les dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y entonces la gente decía: bueno, pero ¿cómo es esto? Si a nosotros se nos ha enseñado que si usted no cumple con la ley, usted no puede ser salvo. Pablo les dice: no, nadie va a ser justificado por lo que ustedes están haciendo. Y se les vuelve la vida al revés. Así mismo que de esta manera les dice: usted ahora es cristiano, ya usted aceptó a Cristo, ya usted vino a esta nueva forma de buscar la presencia de Dios y está autorizado para hacer cualquier cosa. Y les dice, cuando le escribe la carta a los Corintios, dice: todo está permitido. Dios no lo va a azotar con una vara, Dios no lo va a agarrar a garrotazos. Como decíamos en una de las reuniones pasadas, Dios no le va a quebrar la pata a usted porque usted se porte mal. No le va a dar con una vara, no le va a dar con una cuerda, no le va a dar con un palo, porque usted no haga caso. Usted hace caso si usted quiere. Y bueno, aquí se le paran las antenas a todo mundo, porque entonces dicen: bueno, ahora sí, ¿cómo es esto? Antes no podíamos hacer cosas, ahora sí podemos hacer cosas. Y entonces él les dice: bueno, pero sepa esto también, entre todas las cosas que hacemos, y aquí es donde viene el punto hermoso de su plática, de su charla, entre todas las cosas que hacemos, a pesar de que Dios no nos castiga por nuestro mal comportamiento, debemos siempre, antes de hacerlo, debemos analizar qué es lo que vamos a hacer. Debemos pensar si eso es de provecho. Primero, para nosotros mismos. En segundo lugar, para las demás personas. Y vea qué interesante, porque ya aquí no nos mete en el ámbito de una vida privada que solamente tiene relación con lo que yo soy de manera interna, sino que también yo tengo una vida privada, pero esa vida privada va a tener connotación, o sea, va a tener influencia sobre la vida de los demás. Entonces dice, en segundo lugar, debe pensar por las demás personas. Es decir, cuando ya él puramente plantea la palabra, dice todo es lícito, o sea, cuando dice lícito está hablando de que todo es permitido, que todo es legal, que todo lo podemos hacer, pero dice, no todas esas cosas me van a beneficiar. No todo lo que es lícito, legal, permitido, nos van a servir o nos van a beneficiar. Y por supuesto, en función de que mi vida no solamente está de manera particularmente ligada a mi persona, sino a las demás personas, tampoco va a beneficiar a las demás. Por ejemplo, y aquí se los pongo desde este punto de vista. Si por ejemplo yo tomo alcohol, lo hago bajo mi responsabilidad. Si usted toma alcohol, lo hace bajo su responsabilidad. ¿Y por qué? Porque si vamos a Costa Rica, a nuestras leyes, nos damos cuenta que no hay ninguna norma humana, por lo menos en lo que respecta a Costa Rica, porque sí sabemos que hay otros países, como por ejemplo los países musulmanes, donde es absolutamente prohibido tomar alcohol. Pero digamos que estamos en Costa Rica, ninguna ley lo prohíbe expresamente, ni ninguna ley divina que establezca que es absolutamente prohibido tomar alcohol. Usted lee la Biblia no lo prohíbe, ¿verdad que no? Porque la Biblia lo que prohíbe precisamente es la embriaguez. Entonces hay un punto ahí de quiebre en donde usted dice,
rozamos los límites, cierto, ok. Estamos precisamente con el tema de si es posible o no es posible hacerlo. Pero de pronto usted lee la ley de Costa Rica y se da cuenta que las leyes de tránsito dicen que es prohibido la conducción bajo los efectos del alcohol. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que de pronto esa acción que me es lícita puede ser que perjudique a mi persona y perjudique a los demás. Y esto es precisamente lo que está hablando Pablo. O sea, del todo no es prohibido tomar alcohol en nuestro país, pero supongamos que ya yo pasé por ese primer filtro donde me di cuenta que no es prohibido y paso sin ningún problema, pero debo seguir analizando ese comportamiento. ¿Por qué? No me puedo quedar ahí, decir, no es malo, entonces voy a tomar. Ok, ahora sí, sigamos con el análisis o la estructura que nos da el apóstol Pablo. Número 2, sigo analizando mi comportamiento, lo llevo a mi vida personal y después me pregunto, ¿es provechoso eso que voy a hacer? ¿Me causa a mí algún provecho? Ya dije que era legal, ¿verdad? O que al menos no era ilegal tomar alcohol. Pregunto entonces, ya aquí pongo el segundo filtro. El segundo filtro tiene que rozar con esta forma de análisis. ¿Voy a obtener algún provecho personal con esto? ¿Me va a aprovechar a mí, por ejemplo, embriagarme, emborracharme? Y entonces me doy cuenta de que el alcohol puede dañar mi organismo. Me puede dañar el hígado, el páncreas, me puede dañar los riñones, me puede producir un daño severo, incluso a nivel cerebral. Y luego pongo el tercer filtro, que es no menos importante, y es que debo preguntarme también, como lo dice Pablo, ¿le produce algún beneficio a los demás lo que voy a hacer? ¿Ve qué interesante? Porque cualquiera diría, ¿a mí qué me importa la demás gente? O como nos han enseñado. En la calle dice, piensen ustedes la psicología actual, esta tendencia que vino a través de los pensamientos de la nueva era, nos dicen que el ser humano es la persona más importante, perdón, y que debo pensar, debo vivir en función de mi propia realización, ¿cierto? Pero vea que no, porque la palabra del Señor nos enseña que como cristiano debo pensar también, si lo que yo hago le produce algún beneficio a los demás, eso que voy a hacer es provechoso para los demás. Y alguien dijo por ahí que ser cristiano era fácil, ¿verdad? Porque a menudo escuchamos decir de todo, pero dicen, no, es que ser cristiano es fácil. Bueno, yo creo que ser cristiano no es fácil, porque decir que uno es cristiano sí es muy fácil, por supuesto que sí. ¿Viste qué es? Yo soy cristiano. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Eso es muy fácil. Pero vivir una vida como cristiano verdadero, eso sí que no es fácil, ¿verdad que no? El mismo apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Dice, de manera que el que piensa mantenerse firme hasta el final, ¿qué tiene que hacer? No caer. O sea, hay otra versión que dice, mire que el que está firme, que no caiga, ¿verdad? Así que no es fácil entonces. Otro de los mitos actuales que manejamos los seres humanos es que a nadie le importa mi vida. A nadie le importa lo que yo hago. A nadie le importa mi vida. No tienen por qué andarme criticando. Y yo puedo hacer lo que se me antoja. Eso no es cierto. No es cierto porque si yo quiero seguir siendo alguien que entendió la gran comisión, la trascendencia que tiene la gran comisión en mi vida y seguir llamándome cristiano, no lo puedo hacer. Cuando Jesús estaba a punto de partir al cielo, dijo que sus seguidores, o sea, que nosotros debíamos salir ¿a qué? A predicar el evangelio, a hacer nuevos discípulos, a bautizarlos, y esto lo deberíamos hacer en todas partes. ¿Y cómo se predica? ¿Cómo es que se predica? La gente, cuando hablamos de predicación, se imaginan que predicar es estar haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento aquí. Bueno, sí, es una forma de predicar. Pero ya sabemos que no solamente se predica con la palabra o se predica a viva voz, sino que también la mayoría de las veces nuestros actos, óigalo bien, nuestros actos hablan más que las simples palabras que pronunciamos. Si las palabras nos hablan o la palabra nos habla acerca de que haciendo cosas que son permitidas podríamos producir que personas aún
sin mucho conocimiento de la palabra o débiles en la fe, como lo llama el apóstol Pablo, se aparten. Imagínese usted que con mucho más razón tenemos que cuidarnos con aquellas cosas que podrían hacernos daño física o espiritualmente a nosotros mismos. Ese complemento importante, porque cuando uno se mete dentro de este asunto de que todo me es lícito, pero no todo me conviene, pues a veces pareciera ser como que lo llevamos a un plano muy superficial y decimos, bueno, vamos a ver qué me conviene y qué no me conviene. Incluso el análisis que se le hace es un poco religioso, porque cuando hablan de la parte del sacrificio de los ídolos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la gente dice así, no tengo que ir, por ejemplo, a las fiestas de la Virgen a comer caldo de gallina, porque la gallina fue sacrificada a la Virgen. O no tengo que ir a comer tamales allá a la fiesta de San Isidro Labrador, porque los tamales de San Isidro Labrador fueron sacrificados a San Isidro Labrador. Y yo pienso que está un poquito alejado del asunto, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo dice que podemos ir a comer tamales y a comer caldo de gallina y a comer todas esas cosas, ¿verdad? Así que no nos dejemos ir por ese lado, porque tenemos que tener mucho cuidado. A veces la gente no entiende cuando trata de hacerle un análisis a la palabra sin tener conocimiento. Dice el apóstol Pablo, y esto póngale mucha atención porque es muy importante, dice, si algún incrédulo, estamos hablando de las relaciones interpersonales, cuando tenemos un amigo y ese amigo nos dice, mira, este fin de semana voy a hacer sopa de mondongo, lo voy a invitar a comer sopa de mondongo. Dice Eugenio que le gusta la sopa de mondongo, a mí también. Voy a hacer sopa de mondongo, sopa de buche, le llaman en México, yo creo, ¿verdad? Y vamos a hacer esa sopa de mondongo bien rica, le vamos a echar jarrete, le vamos a echar yuca y chayote y papa y todo lo que queramos echarle. Y lo voy a invitar. Entonces dice el apóstol Pablo, bueno, supongamos que esa persona que nos invita es un incrédulo, alguien que no profesa la fe cristiana. Y dice el apóstol Pablo, y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirva sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, no es prohibido comer el sopa de mondongo, comamos sopa de mondongo. ¿Por qué? Porque no existe nada que nos lo prohíba. Pero dice, verso 28, ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes, porque ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? Y aquí es donde muchos se quedan patinando, dicen, bueno, no puedo comer sopa de mondongo en las fiestas de mayo, no puedo comer sopa de gallina en la fiesta de la Virgen, no puedo, no sé, ir a comer pejibayas a Tucurrique, ¿verdad, Eugenio? A la feria del pejibaya en Tucurrique, me dijo Eugenio ahora, dicen que eso es maravilloso. Ok, estos versos, hermanos, son muy ilustrativos porque tenemos que entenderlos, tenemos que entender lo que escribió Pablo dentro del contexto en que lo escribió. O sea, el tiempo, el lugar y la razón por la cual se escribió eso. No podemos sacarlo de ahí. Pablo le habla a los habitantes de Corinto, que era un lugar en la antigua Grecia. Ese lugar estaba totalmente dedicado a la idolatría. Apenas estaba empezando a formar la iglesia. Y ahí se celebraban cultos donde se hacían sacrificios de animales y se cocinaban alimentos en honor a los dioses. Entonces le llevaban a la diosa un caldo de pollo o le llevaban a la diosa la sopa de mondongo y se la ofrecían y después se la servían a la gente. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo le dice a los corintios, si usted va a visitar una casa y lo invitan a comer, pues éntrele, coma, simplemente coma, no hay ningún problema. Y él está partiendo, precisamente cuando dice esto, que los cristianos hemos nacido de nuevo y que lo que la gente haga no nos debe afectar. A veces la gente dice, ay no, yo de esa persona no como porque esa persona yo no sé si es cristiana o no es cristiana. Algunos dicen que practica brujería, algunos dicen que hacen tal cosa. ¿Han escuchado ustedes eso? Mira, no se preocupen por eso, hermanos. Si usted es un cristiano, usted ha nacido de nuevo, usted no lo puede tocar, el enemigo no lo puede tocar. No lo puede tocar de ninguna manera. O sea, eso no existe, eso no aplica para nosotros en estos tiempos. También les dice, si alguna persona les indica que eso fue sacrificado a los ídolos,
entonces no lo coman por respeto al que dijo que la comida era un sacrificio idolátrico. O sea, estamos hablando de los tiempos de la antigua Grecia, estamos hablando de los tiempos donde apenas se comenzaba a levantar la iglesia primitiva. Ahora bien, vamos a esto y hago un paréntesis aquí. Si usted va a un lugar y le sirven sopa de mondongo y usted no come sopa de mondongo porque le da asco comer sopa de mondongo, no coma, porque le va a hacer daño. Así de fácil. Aunque sea muy amigo y decir, vea, discúlpeme, pero yo no puedo comer eso, no como. Pero si usted va a una casa y tienen parrillada de iguana o parrillada de lo que sea y usted dice, uy, qué rico, y le dicen que eso es iguana, comas esa iguana, no hay ningún problema. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay quienes creen, hermanos, y en esto tengamos mucho cuidado, hay gente que cree que el testimonio se aparenta, que podemos dar una apariencia, como dice la palabra, una apariencia de piedad. El testimonio no se aparenta, no podemos aparentar testimonio, el testimonio se da. No se aparenta testimonio, porque cuando aparentamos estamos apenas mostrando una parte bonita de nosotros. Esa parte bonita no nos representa de ninguna manera, porque no somos eso internamente. Hay un escritor griego del siglo V antes de Cristo que escribe un libro de fábulas, se llama Esopo. Por lo menos han tratado de atribuirle a él ese libro y bueno, y algunas historias más. Esopo escribe cosas muy, muy hermosas, muy bonitas, que son ilustraciones con respecto a la vida, algo así como una serie de proverbios populares, moralejas, exactamente, en donde él nos enseña sobre la vida. Una de ellas dice lo siguiente: no solo las plumas bonitas hacen bello al pájaro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no se ve, lo que no se puede ver, es realmente lo que representa lo que es ese pájaro. Y el espectador ve solo las plumas relucientes. Si usted toma una gallina, la gallina puede ser que tenga las plumas más bonitas, pero usted la agarra y la despluma y lo que queda es un cuerpillo ahí todo blanco y feo y lleno de cañones de plumas. Y en realidad la gallina ya deja de ser bonita cuando usted le quita las plumas. Bueno, así pasa con las cosas, así pasa con las circunstancias. Hay un poeta que ahora le estaba enseñando, antes del culto le estaba enseñando el poema a Isaac. Se llama Octavio Paz, es un poeta mexicano. Dice, las circunstancias son hermosas en esta su verdad momentánea. Las apariencias, hermanos, no hay cosa más terrible que las apariencias. Porque con la apariencia usted puede hacer creer lo que no es. Entonces, en realidad, el testimonio nunca puede ser una apariencia. Y cuando nosotros vemos, en el caso del pájaro, lo que realmente representa a ese pájaro, no es lo que el espectador está viendo, esas plumas lindas y relucientes, sino lo que es internamente, como dice Esopo. El mundo de las cosas permitidas, el mundo de las cosas lícitas, de lo permitido, de lo que podemos hacer, y cómo se nos aconseja con respecto a cómo debería ser nuestro comportamiento. La Biblia habla básicamente de 3 efectos que debemos considerar. Y ya casi termino con esto. El primero de ellos es lo lícito, lo que es permitido, lo que es legal, las cosas lícitas, como dice el apóstol Pablo. Pregunta para poder pasar por ese filtro: ¿puedo hacerlas? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer lo que se me está presentando al frente? La mayoría de las cosas, hermanos, nosotros las podemos hacer. Y le voy a decir por qué. No porque esté permitido ni porque sea legal, sino porque tenemos libre albedrío. Porque aún lo que es ilegal, aún lo que no esté permitido, lo podemos hacer. Entonces, ese filtro, ese primer filtro, yo diría que es muy fácil pasarlo. Porque simple y sencillamente le aplicamos nuestro libre albedrío y ya está. Pero entonces, ok, vamos al segundo filtro. El segundo filtro nos dice, si es lícito, entonces el hacerlo me causa algún beneficio. Si como sopa de mondongo y me la como con asco, me va a hacer bueno. ¿Verdad que no? A pesar de que era lícito, yo lo podía hacer. Ok. Número 3.
¿Le favorece a las demás personas lo que voy a hacer? Y ahí podemos hacer todo un mundo de observaciones. Entonces, en otras palabras, ¿cómo estamos manejando nuestra vida cristiana? ¿Hacia dónde nos movemos cada vez que actuamos? ¿Actuamos pensando en que yo puedo hacer lo que me da la gana y a mí nadie me pone freno? ¿O actuamos pensando en que tengo que dar una vida correcta delante del Señor? En primer lugar, porque yo amo a Dios. Yo no puedo actuar en apariencias si no amo a Dios. Las consecuencias de nuestros actos tienen que ser la consecuencia de nuestra relación con Dios. Nuestra fidelidad hacia nuestra pareja, hacia nuestro cónyuge, no es por aparentar a los demás, sino porque yo amo a Dios en primer lugar. Y si yo amo a Dios, entonces voy a ser de testimonio con la gente. El primer punto para hacer las cosas y hacerlas correctamente es amar a Dios. Y aquí volvemos a ese primer famoso gran mandamiento, cuando a Jesús le preguntan los fariseos y le dicen que ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, número uno, amar a Dios. Porque si yo amo a Dios, amo al prójimo. Y si yo amo al prójimo, mi vida va a estar expuesta delante de las personas de una manera agradable, de una manera pura, diáfana y sincera. Así que, hermanos, en esta mañana, muy agradecido con el Señor por haberme permitido compartir con ustedes este mensaje. Yo quiero bendecirlos a todos y quiero invitarlos para que volvamos cada día, nos volvamos cada día a la palabra de Dios, para que leamos la Biblia, para que la meditemos, para que la compartamos, para que si nos encontramos por ahí el vecino y el vecino anda decaído, le hablemos como nos habla la palabra. Si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo sé que todos tenemos un mensaje que predicar todos los días, pero lo más importante, prediquemos con nuestro ejemplo. Así que les deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y para que usted se presente irreprensible ante el Señor en el momento que el Señor lo llame a su presencia. Y recordando esto, preparados todos para la venida de Cristo, sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre, en este día te damos gracias, te damos la honra y la gloria, te bendecimos. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que nosotros podemos obtener libertad, podemos obtener sabiduría, podemos obtener conocimiento. Hoy te pedimos, Señor, que como pueblo, como iglesia, nos podamos dejar guiar por tu infinita misericordia y por el temor, Señor, a ti, dándote gracias siempre, reconociendo que tú eres el único y suficiente Salvador en nuestras vidas, Señor Jesús. Por eso en esta mañana elevamos ante ti esta oración y te decimos, Señor Jesús, gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por salvarme. Reconozco que tú eres mi suficiente Salvador, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que fue gracias a tu sangre preciosa que yo obtuve la libertad del pecado. En esta mañana te digo, Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.